Bueno, gente, van a tener que disculparme, ¿verdad? Si es que hay gente, alumnos que se van a ir sumando, y voy a salir un ratito de la pantalla y le voy a admitir justamente como está pasando ahora. Bien, ahí estoy compartiendo la presentación de hoy. No sé si todos pueden ver, yo creo que sí. Si le dan el ok, por favor, si es que todos están viendo la Sí, presentación. profe. Espectacular. Bien, arranquemos, gente, ¿sí? Vamos a dar inicio. Vamos a hablar hoy de mercado, oferta y demanda. Todo lo relacionado al mercado, a la oferta y la demanda, como ya les mencioné, ¿verdad? Y para eso son los siguientes, son los contenidos que vamos a desarrollar, ¿verdad? En esta unidad número 2 vamos a hablar de la función de la demanda, la curva de la demanda, fuerzas detrás de la curva de la demanda, los desplazamientos de la demanda. Y después vamos a entrar en la función de la oferta, curva de la oferta, fuerzas que subyacen a la curva de la oferta, desplazamiento de la oferta, equilibrio de la oferta y la demanda. Son los contenidos de esta unidad. Como ya les mencioné, el objetivo es llegar hoy justamente hasta el desplazamiento de la demanda. Luego continuamos con los demás conceptos y desplazamientos y elaboraciones de curvas. Ya salió un ratito, ¿alguien más se quiere sumar? Bien, entonces vamos a empezar definiendo lo que es mercado. ¿Qué es mercado? Digamos, seguramente ya escucharon hablar un montón de lo que puede ser el significado del mercado, ¿verdad? ¿Y qué nos dice nuestra bibliografía básica? Dice que el mercado no necesariamente es un lugar, sino por el contrario, es una institución a través de la cual operan fuerzas determinantes de los precios. Y las fuerzas determinantes de los precios justamente es lo que constituye la oferta y la demanda. Entonces, básicamente el mercado es el lugar, sea físico o virtual, en donde se encuentran las dos fuerzas determinantes de los precios, que serían la oferta y la demanda. Entonces, en un lugar donde haya gente que quiera vender un producto y haya personas o existan personas que quieran adquirir ese producto, entonces en ese lugar se genera el mercado. Y ese lugar no necesariamente tiene que ser un lugar físico, como una esquina o lo que sea, ¿verdad? O una cuadra, sino que también el mercado puede elaborarse o se puede constituir en un medio virtual, ¿verdad? Puede ser en Internet, ventas en línea, online, ¿verdad? Ventas por Internet. Todo eso está constituyendo el mercado. ¿Por qué? Porque están actuando dentro de ese entorno las dos fuerzas que ya les mencioné, ¿verdad? Demanda y oferta. Entonces vamos a empezar a hablar de la demanda, ¿verdad? La demanda que es una de las fuerzas principales que están dentro del mercado. ¿Qué es demanda? La cantidad demandada de un bien o servicio es el monto que los consumidores, ¿y quiénes son los consumidores? Y Andrés y Naya, todos los que consumen los productos y servicios, ¿verdad? Planean comprar durante un periodo dado a un precio en particular. Todos los que desean comprar bienes y servicios, justamente, son los que constituyen justamente la demanda. Todo el deseo de las personas de adquirir bienes y servicios. Toda la cantidad de demandada de un bien o un servicio es el monto, ¿verdad? Es el monto, es el total que la gente quiere consumir de ese bien o ese servicio. Eso es la demanda. Y detrás de este concepto aparece el concepto de la función de la demanda. Existe una relación definida entre el precio del mercado de un bien y la cantidad demandada. ¿Por qué? Porque el precio del bien es uno de los factores determinantes para que pueda haber justamente, para que se pueda generar el mercado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el precio, digamos, es el elemento común entre el vendedor y el comprador. El vendedor que quiere vender ese producto y el comprador que está queriendo o está deseando ese producto. Y hay un término medio entre ellos, una fuerza o un elemento justamente que le posibilita a negociar. Y ese elemento que posibilita a negociar es el precio. Y por lógica, ¿verdad? Cuando el precio es elevado,
¿Qué nos dice la ley de la demanda? Cuando se eleva el precio del bien, en guaraní, oyupíramo el precio de ese bien o ese servicio, y todo lo demás permanece constante, los compradores o demandantes tienden a comprar menos cantidad de ese bien. Es decir, o en otras palabras, ¿verdad? Cuando se eleva el precio y todos los demás permanece constante, aumenta la cantidad. Cuando se reduce el precio y todo lo demás permanece constante, aumenta la cantidad demandada. Es decir, cuando vamos a poner un pequeño ejemplo de lo que está sucediendo en la actualidad en relación a la sandía, ¿verdad? Ahora mismo el precio de la sandía está entre 25, 30, 35. Escasamente hay sandía de 10.000, ¿verdad? 15.000. Bueno, ¿qué va a pasar en un momento dado? En un momento dado, en ese futuro cercano, que es ya dentro de 15, 22 días por ahí, van a abundar la sandía, ¿verdad? Acá en la zona. ¿Y qué va a pasar con la sandía? El precio de la sandía se va a desplomar. Y cuando se desplome el precio de la sandía o cuando baje, la cantidad demandada justamente de sandía va a ser mayor, porque habrá más gente que va a tener posibilidad de comprar la sandía. Ahora mismo, sí, hay gente que está comprando, ¿verdad? Pero hay menos gente que está comprando, porque sabemos bien de que está medio carito está el precio de la sandía, está medio saladito, ¿verdad? Entonces la gente va a pescar y cuando baje el precio, entonces ahí seguramente va a aumentar la cantidad demandada. Entonces, cuando se eleva el precio de un bien, los compradores tienden a comprar menos cantidades de bien o viceversa, ¿verdad? Esto es lo que nos dice que la ley de la demanda. Hay que saber esto de memoria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ley de la demanda justamente es uno de los conceptos que nos van a acompañar justamente hasta la culminación de casi todos nuestros contenidos, ¿verdad? Porque la demanda está presente en todo, ¿verdad? Está presente entre los bienes, entre los servicios, en la mano de obra, en el capital, está presente en, digamos, en lo que las empresas puedan ofrecer. La demanda está presente en todos los sectores de la economía. ¿Por qué? Porque al final el deseo de las empresas, el deseo de las empresas es vender, ya sea el producto o servicio que ofrece a quienes, a los demandantes o a los consumidores. Entonces, si el precio aumenta y el precio se va hacia arriba, entonces la demanda se desploma o la demanda disminuye. Entonces, si el precio se eleva, la demanda disminuye. O lo contrario, ahora, si el precio disminuye, la demanda debería aumentar. ¿Según qué? Según la ley de la demanda. Y esta ley de la demanda, justamente, existen unos ejercicios en microeconomía por toda la teoría económica, ¿verdad? Existen unos ejercicios para tratar de comprender mejor justamente esta ley de la demanda. Y esos ejercicios, ¿cómo lo que se hace? Se hacen a través de las tablas de la curva de la demanda. ¿Qué son tablas de curva de la demanda? Es justamente una tabla estadística. ¿Alguien más se quiere sumar? Un ratito, por favor. Otra persona más. Entonces, la tabla de la curva de la demanda es una tabla donde se muestra dos elementos primordiales de la demanda. Por un lado está el precio y por el otro sector justamente está la cantidad demandada. Y tenemos cinco posibles casos, cinco posibles relacionamientos, le decimos en economía. Si el precio es 5, la cantidad demandada es 9. Si el precio es 4, la cantidad demandada es 10. Si el precio es 3, la cantidad demandada es 12. Si el precio es 2, la cantidad demandada es 15. Y si el precio baja 1, la cantidad demandada sería 20. ¿Qué es lo que pasa acá? Hay una disminución del precio. Y cuando el precio disminuye, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Debería aumentar. ¿Por qué?
porque eso es lo que dice la ley de la demanda. Esta tabla nos muestra básicamente el funcionamiento de la ley de la demanda. Cuando el precio está mayor, entonces la cantidad demandada es menos. Y si el precio empieza a disminuir, por consiguiente, la demanda debería aumentar. Entonces, tenemos 5 posibles escenarios. Escenario A, B, C y D, que vamos justamente a graficar ahora. Vamos a agarrar la misma tabla, los datos de esta tabla, y vamos a graficar la curva de la demanda. Y voy a copiar acá, voy a hacer una ayuda de memoria. Acá arriba está el cuadrito, que es lo mismo que está en la diapositiva anterior, ¿verdad? A un precio de 5 es 9 la cantidad demandada. Y estos datos son los que voy a graficar. ¿Cómo graficamos estos gráficos? Lo primero que tenemos que hacer es construir un plano cartesiano. ¿Cómo se construye un plano cartesiano? En matemáticas, de donde te imaginas el plano cartesiano, o recuerda que un eje de ordenada tiene que tener un eje de ordenada y un eje de abscisa. ¿Y cuál es el eje de ordenada? Es esta línea. La línea vertical es el eje de ordenada. Y tiene que también tener un eje de abscisa, que es la línea horizontal. Juntando estas dos líneas, entonces se construye un plano cartesiano, ¿verdad? Ordenada, abscisa. Entonces la recta que está en forma vertical y horizontal. Eje de ordenada y eje de abscisa, para memorizar, para tenerlo en cuenta. Bien, el eje de ordenada, a este eje de ordenada justamente voy a relacionar con ¿qué? Voy a relacionar con el precio. Aquí arriba voy a escribir la palabra precio, porque este eje de ordenada va a representar a la columna de precio. Y el eje de abscisa, la línea que está en forma horizontal, va a representar a la cantidad demandada. Entonces, eje de ordenada, su nombre precio, y eje de abscisa, su nombre va a ser cantidad. Esto también puedo representar por la letra P en vez de precio. Para no escribir todo precio, puedo poner acá P. Y cantidad, para no escribir todo cantidad, puedo poner la letra Q, que es su derivación del inglés. Puedo poner acá una letra Q y acá una letra P. También es válido justamente este plano. Ahora bien, vamos a empezar a dividir, ¿verdad? ¿Cómo vamos a dividir? Primeramente vamos a dividir justamente el eje de ordenada, que está acá en forma vertical, y vemos que acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 números. Significa de que tiene que estar dividido este sector en 5 partes, y voy a empezar a dividir en partes iguales. 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5 en partes iguales, y le voy a poner estos números, empezando por supuesto del más pequeño. Entonces después del 0 que va a venir 1. Después del 1 voy a poner acá 2, después acá voy a poner el número 3, el número 4 y el número 5. Ya, digamos, ya tengo representado el precio en el eje de ordenada. Entonces tuve que dividir en 5 partes, porque acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 partes. Coincidentemente se va de 1 en 1. Entonces no hay ningún inconveniente. ¿Qué hago con la cantidad demandada? Esta cantidad demandada también voy a representar aquí abajo, ¿verdad? Aquí abajo en la parte, en el eje de abscisa. Y vemos que el número mayor es 20. Eso significa que no voy a poder poner de 1 en 1. No voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque demasiado largo va a ser justamente mi eje de ordenada. Entonces voy a tratar de poner en partes iguales, en números más grandes. Y en este caso 20, por ejemplo, puedo dividir en 5 partes porque son los que necesito. 1, 2, 3, 4, 5. 20 dividido 5 sería 4, entonces tranquilamente puedo dividir en 5 partes y voy a poner 4, 8, 12, 16 y 20.
Y hay que tener en cuenta aquí que la distancia entre este 0 y 1, entre 1 y 2, 2 y 3, o la distancia entre el 0 y 4, el 4 y el 8, y el 8 al 12, tiene que ser del mismo tamaño. Mismo tamaño, estamos hablando de dimensiones, ¿verdad? Porque este se va de 1 en 1, pero otro se va de 4 en 4. Pero las distancias justamente entre el número y otro número tienen que ser iguales para que la curva salga bien. No importa que esto se vaya de 4 en 4, de 5 en 5, lo que sea. Lo importante es que estas distancias tienen que ser iguales. Estas distancias de que se está dividiendo justamente. Igual tiene que ser igual con este. Y una vez construido mi plano cartesiano, ya tengo todo construido el plano, ahora voy a empezar a relacionar. ¿Qué voy a relacionar? El precio con la cantidad. Y voy a empezar el precio más grande. El precio más grande es 5. Si el precio es 5, voy a poner una línea así entrecortada y la cantidad demandada va a ser 9. Entonces, como el eje de abscisa está representando a la cantidad, entonces voy a buscar acá el punto 9, que podría ser al lado, un poquito al lado del 8, ¿no? ¿Para qué? Para también poner ahí una línea entrecortada y voy a poner el primer punto. Este primer punto que está representando el primer relacionamiento entre el precio y la cantidad demandada. Si el precio es 5, la cantidad demandada entonces es 9. Luego paso al segundo. Si el precio es 4, la cantidad demandada entonces va a ser 10 y coloco otro punto ahí. Si el precio es 3, la cantidad demandada va a ser 12 y coloco ahí otro punto más. Si el precio es 2, la cantidad demandada es 15 y si el precio es 1, la cantidad demandada entonces va a ser 20 y coloco un punto más ahí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos. ¿Y cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer? El siguiente paso que tenemos que hacer es ahora es unir esos puntos. Entonces unamos esos puntos uno por uno y una vez unido, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener la curva de la demanda. Y esa curva de la demanda se representa con la letra D. Entonces, esta curva de la demanda, ¿qué es lo que nos está mostrando? Está mostrando la relación que existe entre el precio y la cantidad demandada. A mayor precio, menor es la cantidad demandada. A menor precio es mayor es la cantidad demandada. ¿Por qué? Porque eso nos dice la teoría. Entonces hay una relación inversamente proporcional entre el precio y la cantidad demandada y la curva de la demanda tiene pendiente negativa. Entonces, viendo todos estos elementos, una vez tenido en cuenta todo lo que les mencioné, ¿verdad? Hay que hacer primero el plano cartesiano, dividir conforme a los valores de la tabla y empezar a relacionar entonces para obtener la curva de la demanda. Bien, ¿hay alguna duda hasta ahí, gente? Porque vuelvo a reiterar, esta parte es fundamental, gente, porque sí o sí vamos a tener que graficar curva de la demanda, curva de la oferta, punto de equilibrio. De eso no se van a salvar. Inclusive en el examen van a tener que hacer algo de esto. Así que quiero que me pregunten sus dudas ahora, si hay alguna duda, ¿verdad? Si no, continuamos. ¿Alguna duda, gente? No creo, profesor. Está bien así. Bueno, está bien. ¿Alguien tiene alguna duda, gente? Ahí les digo, ¿verdad? Lo que hay que tener siempre en cuenta, ¿verdad? Estas distancias tienen que ser iguales. Entre el 0 y el 1 y el 2, si tienen cuaderno cuadriculado, les sale espectacular eso. Ningún problema le va a salir, ¿verdad? Y la misma cosa entre el 0 y el 4 y el 8, ¿verdad? Tienen que ser iguales. No importa que No esto se, se vea ya de... Sí, no se ve bien, nomás esa parte de abajo. ¿cómo? El de abajo no se ve bien.
¿No se ve bien? Sí, el ¿Se cero ve? y ahí está el cero y es de cantidad. El eje de abscisa, creo. No se Sí, ve así bien. se ve. No se ve bien. ¿Qué tiene? ¿Qué le muestra ahí? Estos números no se muestran. No salen los números. Sí, El plano está muy abajo, profe, por eso no se ve. Bueno, que ahí le ven todo. sí, ahí está bien. Ahí un Ahí poquito más sí. pequeño. Bueno, entonces voy a mostrar ahí entonces. Entonces, de hecho, lo que quiero que vean esta parte, gente, no se olviden esta parte, que las distancias tienen que ser iguales, ¿verdad? A pesar de que este se vaya de en 4, 4, 8, 12, la distancia entre los números son iguales. Y ahí le va a salir perfectamente la curva de la demanda. Pero no se preocupen, yo le voy a pasar después más ejercitarios. Voy a hacer una especie de simulacro ahí, justamente en el aula virtual, para que ustedes puedan construir la curva de la demanda con algunos ejercicios. Y también le voy a ir anotando después algunas cuestiones que, para que ustedes no se olviden. ¿Sí? ¿Está bien, va? Ok. Eh, entonces, esta es la curva de la demanda, ¿verdad? La curva de la demanda muestra la relación entre la cantidad demandada de un bien y su precio, como ya vimos entonces. La curva de la demanda, que es lo que muestra entonces la relación entre la cantidad demandada de un bien y su precio. Bien, detrás de esta curva, y estamos hablando de la curva de la demanda, hay algunas cuestiones que pueden hacer que pueden hacer que la curva de la demanda justamente pueda sufrir alteraciones. ¿Por qué? Porque hay algunos factores, aparte del precio. Uno de los factores que puede hacer justamente que varíe la demanda es el precio, ¿verdad? Pero hay otros factores también que pueden hacer que justamente la demanda tenga que sufrir modificaciones o pueda sufrir modificaciones, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas fuerzas, como nos dice la teoría? ¿Cuáles son esos elementos? Primeramente está el ingreso promedio. ¿El ingreso promedio de quién? De los consumidores. A medida que aumenta su ingreso, los consumidores tienden a comprar más casi de todo. Entonces, una de las fuerzas que influye en la curva de la demanda, aparte del precio, es el ingreso promedio. ¿El ingreso promedio de quién? De los consumidores. El ingreso promedio nos dice, ¿por qué eso? Porque una persona que está ganando 1 millón de guaraníes, por ejemplo, digamos, puede comprar en un mes, puede comprar, un decir, ¿verdad? 100 litros de leche, ¿verdad? Pero de repente aumenta el ingreso que tiene esa persona y de 1 millón pasa a 3 millones, que también va a aumentar su capacidad de adquisición. Una vez que aumente su capacidad de adquisición, también debería aumentar la cantidad de productos que está adquiriendo. Por eso el ingreso promedio de los consumidores es una de las fuerzas que pueden influir en la curva de la demanda. ¿Qué otro factor puede influir en la curva de la demanda? El tamaño del mercado. ¿Por qué? Porque como nos dice la teoría, no es lo mismo vender, por ejemplo, un producto para un mercado de 5 millones de habitantes que vender un producto para un mercado de 100 millones de habitantes. Es decir, cuando más grande sea la población, mayor será la cantidad justamente de demanda de ese producto o de ese servicio, dependiendo justamente. Demasiado, cuando hay muchas personas, claro que la demanda va a ser más elevada. Los precios de bienes relacionados también, justamente, pueden influir en la demanda. ¿Qué son los bienes relacionados? Vamos a hablar de bienes sustitutos y bienes complementarios. De repente hay un aumento en el precio de la carne, por ejemplo. ¿Qué es lo que pueden hacer los consumidores? Dejar de consumir carne y buscar otra alternativa. ¿Y cuál es la otra alternativa? Puede ser pollo, por ejemplo, puede ser pescado. ¿Por qué? Porque justamente esos productos le pueden reemplazar a la carne. En ese caso estamos hablando de qué tipo de bienes. Estamos hablando de bienes sustitutos, porque esos bienes tienen la capacidad
justamente de influenciar, justamente cambiar por otro, ¿verdad? También hay ejemplos de leche de vaca con, digamos, leche de soja, por ejemplo. Son productos sustitutos, uno se puede cambiar por el otro. Hay otro ejemplo del tema del pan y la mandioca. Si el pan está demasiado caro, puedo buscar mandioca y comprar mandioca, ¿verdad? Entonces, tiene sus sustitutos. Por eso también influye en la demanda. Uno deja de comprar pan para comprar Oye, otro. estoy profesor, Hola, sí. yo estoy gato ahí. ¿Qué pasó? Sí, mandioca y pan dijiste y también hay la batata, el DT. Sí, 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 claro. El pan, y todo lo que, digamos, le pueda sustituir al pan con la comida, ¿verdad? El pan con la mandioca y el pan con la batata, ¿verdad? O andamos hablando de tema de la comida, ¿verdad? De repente hay, digamos, no sé, el tema del café, por ejemplo, no vas a poder comer con mandioca o tomar, ¿verdad? Así que dependiendo del caso, ¿verdad? Pero si es que el producto tiene sustituto, justamente ahí cuando puede influir en el precio. Pero hay productos que no tienen sustituto. Eso usted tiene que tener en cuenta también. El combustible, por ejemplo, no tiene, hasta hoy en día no tiene sustituto, ¿verdad? El combustible derivado del petróleo, ¿verdad? La nafta que estamos utilizando en nuestro vehículo, en la moto o en el auto, si es que no compramos nafta, no tiene un sustituto directo, así que vamos a tener que comprar nafta, por ejemplo. Después también está ahí el tema de los bienes complementarios. Hay bienes que necesitamos usar con otros para que funcionen, entre comillas, ¿verdad? Y el ejemplo típico es la impresora con el cartucho, ¿verdad? Aunque hoy en día ya se está utilizando menos ese tipo de impresora, ¿verdad? Impresora láser nomás ya, ¿verdad? Pero igual, el ejemplo típico hoy es impresora con cartucho, ¿verdad? Vos podés tener la impresora, sí, pero si no tiene cartucho, no te sirve de nada la impresora. Por eso justamente decimos que esos bienes son sustitutos. El cepillo de dientes con la crema o con la crema dental, ¿verdad? Si tenés solamente cepillo de dientes, no va a lograr la limpieza que deseas. Necesitas sí o sí comprar entonces pasta dental en este caso, ¿verdad? Hay otros bienes complementarios, hay muchísimos bienes complementarios. Por ejemplo, el tema de la hamburguesa, ¿verdad? ¿Cuáles son los ingredientes de la hamburguesa? Necesitas la carne, el pan, algunas verduras, ¿verdad? Pero si de repente no tenés pan, no es hamburguesa, ¿verdad? Es solamente un simple un pedazo de carne con verduras, ¿verdad? Entonces no es hamburguesa. Por eso decimos que son bienes complementarios. Y también entonces los bienes relacionados, en este caso bienes sustitutos y complementarios, también pueden influir en la demanda. Si es que aumenta el precio de los cartuchos, por ejemplo, quizás también se deje de comprar menos impresoras porque se cuida el precio de los cartuchos. En este caso, influye en la demanda. Gustos y preferencias es algo que influye directamente justamente en la demanda. Los gustos representan una variedad de características históricas y culturales y pueden incluir antojos creados artificialmente, ¿verdad? A algunos les gustan los cigarros, los autos lujosos, así como contener un fuerte elemento de la tradición o religión. Comer carne de vaca, por ejemplo, es popular en nuestro país, ¿verdad? Pero dependiendo en algunas partes del mundo, por ejemplo, está prohibido. Entonces, la demanda, claro, de la carne de vacuna, carne en nuestro medio es elevado, porque, digamos, es la base del alimento que todos los días preparamos. Pero en la India, por ejemplo, la vaca es sagrada. Entonces ahí no hay demanda de carne, por ejemplo. Entonces, dependiendo de los gustos y preferencias, también influye en la demanda, ¿verdad? El tema de la ropa, por ejemplo. Las ropas pasan de moda. Entonces, la ropa con que nosotros los jóvenes nos vestíamos antes, cuando era joven, ¿verdad? No es lo mismo lo que están utilizando hoy en día ustedes, ¿verdad? Porque la moda cambia y justamente pasa de generación en generación y también los gustos y las preferencias, ¿verdad? Y las influencias especiales, el último factor que puede influir en la demanda, ¿verdad? Son influencias especiales
Y lo más típico y lo más común que tenemos ahí son justamente el ejemplo del clima, ¿verdad? No es lo mismo vender abrigo acá que vender abrigo en, no sé, en el sur de la Argentina, porque el frío se siente más hacia el sur de la Argentina, por ejemplo. ¿Sabes? Entonces, la demanda de abrigo es mucho más elevado que en comparación a nuestro país. Tenemos frío, pero eh, ya no es más ni frío ahora, ¿verdad? Ya es un sabúndema, ¿verdad? Como se dice, ¿verdad? Máximo llega a 0 grados, ¿verdad? Pero por eso la demanda del abrigo no es tan elevado, ¿verdad? Entonces, en otras partes del mundo donde hace más frío, claro que la demanda del abrigo va a ser mucho más elevada en comparación a nuestro país. Esas son influencias especiales. También, dentro de influencias especiales, encontramos el ejemplo de los precios futuros esperados. Como les mencioné, ¿verdad? En el futuro puede ser que algo sepamos bien de que va a valer más. Y el típico, lo que pasa con los huevos en Semana Santa, ¿verdad? Entonces, como, como ahora se van a dar cuenta, ¿verdad? Inclusive nuestro día de abuela cuera, hoy Puma fue al principio de economía, o sea, de época. ¿Por qué? Porque lo que hacía es guardar los huevos un mes antes de la Semana Santa y después cuando va a llegar la Semana Santa, te vendían a un precio más elevado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se sabe bien de que en ese futuro se va a vender mucho mejor precio los huevos, ¿verdad? Entonces se guardaba para vender más caro. Eso se relaciona a los precios futuros esperados, porque hay un evento demasiado importante que justamente eso va a repercutir en la venta de ese producto a un costo superior. Fin de año la misma cosa, ¿verdad? Ahora mismo te va a buscar pan de Navidad, encontrar 7.500, 8.000, ¿verdad? Pero cuando vayas a buscar pan de Navidad, cuando es época de Navidad, allá por el 20 de diciembre vas a encontrar a 20.000, 25.000. Porque es la época, ¿verdad? Entonces, en esa época, viendo que los precios futuros esperados van a ser mayores, eso también van a influir justamente en la demanda. Tenemos entonces para rememorar, fuerza detrás de la curva de la demanda, el ingreso promedio, el tamaño del mercado, los precios de los bienes relacionados, gustos y preferencias y las influencias especiales. Son 5 factores que pueden influir en la curva de la demanda. Aparte de estas fuerzas, el precio también puede influir en la demanda. Pero, justamente, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si es que una de las fuerzas cambia con la demanda? Lo que va a suceder es un cambio de la demanda. ¿Qué es cambio de la demanda? Cuando cambia cualquier factor. ¿Cuáles son los factores? El ingreso, el tamaño del mercado, los precios, gusto y preferencia. Cuando cambia uno de esos factores, distinto al precio, no tiene nada que ver con el precio, ¿verdad? Que influye sobre los planes de compra, hay un cambio de la demanda. Cuando cambia uno de los factores que vimos, siempre y cuando dejando de lado el precio, entonces hay un cambio de la demanda. ¿Por qué? Porque este cambio de la demanda lo que va a hacer es desplazar la curva hacia la izquierda o hacia la derecha. Un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la derecha ocasiona justamente un aumento de la demanda. Y un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la izquierda ocasiona una disminución de la demanda. Eso sucede cuando hay un cambio de la demanda. Significa que uno de los factores que mencionamos, sin tener en cuenta el precio, sufrió alguna variación. En cambio, un movimiento a lo largo de la curva de la demanda, resultado de un cambio del precio, muestra un cambio de la cantidad demandada. En cambio, si es que varía el precio del bien, lo que va a suceder entonces es un cambio de la cantidad demandada. No va a suceder un cambio de la demanda, sino que va a haber un cambio de la cantidad demandada. ¿Cuándo esto sucede? Cuando cambia el precio del bien. Si cambia otros factores distintos al precio, lo que sucede es un cambio de la demanda. Y esta especie de trabalengua vamos a entender mejor un poquitito con estos gráficos. Por un lado está el cambio de la demanda
y por el otro lado, cambio de la cantidad demandada. Este cambio de la demanda, ¿qué significa? Significa de que uno de los factores, ya sea el ingreso, el tamaño de la población, gusto y preferencia, precio de bienes relacionados o influencias especiales, haya cambiado. Profe, Esta sí, una sí, pregunta. sí, Vos estamos mostrando así gráfico y eso porque a mí no me aparece. sí, todavía no estoy mostrando, estoy hablando para, enseguida voy a mostrar, ¿sí? Ah, yo creí que estabas mostrando y no me aparecía. Por eso nomás. Enseguida voy a mostrar. Bueno, entonces, Dale. un cambio de la demanda, factores distintos del precio. Y cambio de la cantidad demandada es cuando cambia el precio del bien. Y para eso vamos a mirar estos gráficos para ver qué es lo que pasa cuando hay un cambio de la demanda. Hay un cambio de la demanda cuando la curva de demanda que están viendo acá se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha. Si la curva de la demanda se mueve así en forma completa hacia la izquierda, indica una disminución de la demanda. Si la curva de la demanda se mueve a la derecha, indica un aumento de la demanda. Esto que ven acá es un movimiento justamente de la curva hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿a consecuencia de qué? A consecuencia de un cambio de la demanda. Pero ¿cuándo sucede un cambio de la cantidad demandada? Sucede cuando sobre la misma curva, ven ustedes acá que hay el precio inicial, ¿verdad? Si de repente aumenta el precio del bien, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Disminuye. De Q0 pasa a Q1. Pero si el precio se va hacia abajo, la cantidad demandada va a aumentar. De Q0 va a pasar a Q3. Y ustedes como pueden ver acá, hay un movimiento no de la curva completa. Lo que hay solamente es un movimiento sobre la curva, hacia la arriba o hacia abajo. ¿Cuándo sucede esto? Cuando hay un cambio de la cantidad demandada. ¿Cómo sucede un cambio de la cantidad demandada? Sucede cuando cambia el precio del bien. El movimiento es sobre la curva. En cambio, si es que alguno de los factores, ya sea el ingreso promedio, gustos y preferencias, tamaño de la población, influencias especiales, uno de esos se modifica, lo que va a hacer justamente que la curva de demanda se mueva a la izquierda o a la derecha. Y justamente ahora vamos a mostrar algunos ejemplos de casos de desplazamiento de la demanda. Y vemos acá una afirmación, un aumento del ingreso de los consumidores. ¿Qué es lo que va a pasar si hay un aumento en los ingresos de los consumidores? Vamos a graficar la curva de la demanda. Y cuando hablamos de ingreso de los consumidores, lo que va a hacer es desplazar toda la curva de la demanda a la derecha. ¿Por qué? Porque la gente va a tener más capacidad para comprar, entonces la demanda se va a expandir. Y una vez que se expanda, justamente la curva de la demanda va a pasar de D0 a D1. Entonces, un aumento de los ingresos de los consumidores, aumento, ¿verdad? Está haciendo que la curva de la demanda se mueva hacia la derecha. ¿Por qué? Porque se está expandiendo la demanda. Hay un aumento de la demanda. La curva de la demanda se mueve hacia la derecha. Desplazamiento hacia la derecha, nos dice. Una reducción de la población, lo contrario a la anterior, ¿verdad? ¿Qué pasa si es que disminuye la población, ¿verdad? Vamos a tener nuestra curva inicial y toda reducción de la población que implica que va a haber menos capacidad de compra. Por ende, o por consiguiente, la curva de la demanda se va a desplazar hacia dónde? Se va a desplazar hacia la izquierda. Y esto es lo que va a pasar con la curva inicial. Va a pasar hacia la izquierda, va a haber un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque hubo una reducción de la población. Y esa reducción de la población lo que hace es disminuir la capacidad de compra de demanda, entonces disminuye la demanda y la curva de la demanda se contrae. ¿Se va hacia dónde? Se va hacia el origen, se desplaza hacia la
izquierda, desplazamiento hacia la izquierda. Y el último caso que vamos a ver esta noche, vamos a hablar de la disminución de los ingresos de los consumidores. Cuando hablamos de disminución de los ingresos, vamos a tener nuestra curva de demanda inicial, y cuando es disminución, entonces la gente tiene menos capacidad de comprar. Y por consiguiente, la curva hacia dónde se va a desplazar, se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque la gente va a tener menos posibilidad de comprar. Y la curva se va a contraer, se va a ir hacia el origen, se va a desplazar hacia la izquierda. Y lo que va a suceder entonces es un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de la demanda. Entonces, una disminución de los ingresos hace que esta curva se desplace hacia la izquierda, porque como ya les mencioné, la gente va a tener menos capacidad de adquirir los bienes y por consiguiente van a haber va a haber menos compras, ¿verdad? Saibeo y Guata. Por ende, la curva de la demanda se va a desplazar hacia la izquierda. Y hasta ahí, gente, vamos a desarrollar esta noche. Antes de cortar, voy a hacer un review. ¿Por qué? Bien, entonces estuvimos hablando. A partir de acá lo había mencionado. Bueno, la curva de la demanda, las fuerzas detrás de la curva de la demanda, que son 5. Desplazamientos de la curva de la demanda. Acá hay dos tipos de desplazamiento, ¿verdad? Uno cuando la curva de la demanda se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha. Y uno sobre la curva misma, ¿verdad? Sobre la misma curva. Cuando la curva se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda, significa que hubo un cambio de cualquiera de los factores que vimos aquí. Pero si hay un cambio solamente en el precio, lo que hay es un cambio de la cantidad demandada. Entonces tenemos un cambio de la demanda, un cambio de la cantidad demandada. Tenemos dos tipos de desplazamiento, como les dije. Cambio de la demanda, la curva de la demanda se va hacia la izquierda o hacia la derecha. Y cambio de la cantidad demandada es cuando hay un movimiento sobre la curva de la demanda. Y tenemos acá los ejemplos de desplazamiento que estuvimos viendo. Vamos a ir viendo más ejemplos porque, como les dije, ¿verdad? Esta parte es fundamental. Y en la siguiente clase vamos a hablar de la oferta, que también tiene desplazamientos similares a los que vimos esta noche. Y vamos a ver otros ejemplos más. Entonces, voy a dejar de presentar y voy a terminar la grabación.